¿Sabías que bajo las calles de Guanajuato fluye un río completo que fue enterrado para crear una ciudad subterránea? ¿Que sus minas producían un tercio de toda la plata del mundo en su época de oro? ¿O que aquí se momifican los cuerpos de forma natural por la composición química del suelo? Guanajuato no es solo callejones coloridos y estudiantes cantando. Es el epicentro de la independencia, un laberinto geológico tallado por ríos ancestrales y un cementerio natural que desafía las leyes de la descomposición. Prepárate porque hoy vas a descubrir 35 datos sobre Guanajuato que van a destruir todo lo que creías saber del Bajío mexicano. 35. La ciudad que existe porque enterraron un río. Todo el mundo camina por el centro de Guanajuato sin saber que está caminando por donde antes corría el río Guanajuato. Durante siglos, este río atravesaba la ciudad causando inundaciones devastadoras. En 1963, decidieron hacer algo radical. Construyeron un sistema de túneles gigantes, metieron el río completo ahí abajo y encima pavimentaron calles. Lo que hoy es la calle subterránea Miguel Hidalgo era el cauce natural del río. Geográficamente es una locura. Tomaron un río activo de montaña y lo metieron en una caja de concreto, pero funcionó. Las inundaciones pararon. Hoy puedes manejar por debajo de la ciudad siguiendo el camino exacto que el agua talló durante millones de años. Guanajuato no derrotó al río, lo escondió. 34. La mina que financió medio virreinato. La mina de la Valenciana no es solo un hoyo en la montaña. En su momento de gloria en el siglo XVIII, producía el 25% de toda la plata del mundo entero. Geológicamente, Guanajuato está sobre una de las vetas de plata más ricas del planeta. La veta madre mide más de 150 kilómetros de largo y atraviesa todo el estado. La Valenciana llegó a tener tiros de más de 500 metros de profundidad excavados a mano con pico y pala. Los mineros bajaban por escaleras de madera y subían cargando costales de 50 kilos. Muchos morían ahí abajo por derrumbes, falta de oxígeno o simple agotamiento. Esa plata construyó palacios en España, financió guerras europeas y enriqueció a familias que nunca pusieron un pie en México. La Valenciana no es historia. Es una cicatriz geológica de la que salió el dinero que movió el mundo. No te pierdas lo que viene. Suscríbete o nunca sabrás la verdad de México. 33. El callejón que mide menos de 1 metro. El Callejón del Beso es famoso por la leyenda romántica, pero geográficamente es un accidente urbano fascinante. Mide 68 centímetros en su punto más angosto. ¿Por qué existe un callejón tan ridículamente estrecho? Porque Guanajuato se construyó en una cañada sin planificación urbana. Cada quien construía donde podía. Las casas se fueron pegando unas con otras, siguiendo la topografía irregular del terreno. Cuando 2 edificios quedaban muy cerca, el espacio sobrante se convertía en callejón. No fue diseño, fue caos geográfico convertido en atracción turística. Y ese callejón específico se hizo famoso porque las leyendas venden más que la geografía. Pero la verdad es que Guanajuato está lleno de callejones igual de estrechos que nadie visita porque no tienen una historia trágica de amor. La ciudad entera es un laberinto involuntario tallado por la gravedad y la necesidad. 32. Las momias que nadie quería. El Museo de las Momias de Guanajuato es macabro y famoso, pero pocos saben por qué se momifican los cuerpos aquí. No es magia ni maldición, es química del suelo. El cementerio de Santa Paula está sobre terreno rico en sales minerales y nitrato. El clima seco de Guanajuato y la composición del suelo crean el ambiente perfecto para deshidratación rápida. Los cuerpos pierden agua antes de que las bacterias puedan descomponerlos. El resultado son momias naturales casi perfectas. Algunas con expresiones faciales intactas, cabello, ropa. En 1865 empezaron a cobrar un impuesto por mantener a los muertos en tumbas. Si las familias no pagaban, exhumaban el cuerpo y se encontraron con momias. Decidieron exhibirlas. Lo que empezó como un museo del horror por accidente, hoy recibe miles de visitantes. Guanajuato no momifica por tradición, momifica por geología. 31. La alhóndiga que cambió México para siempre. La Alhóndiga de Granaditas no es solo un edificio bonito, es el lugar donde empezó a sangrar de verdad la independencia. 28 de septiembre de 1810. Las tropas de Hidalgo atacaron este edificio que servía como granero y refugio de los españoles. La estructura es un cubo masivo con muros de casi 1 metro de espesor. Fue diseñada para resistir. Los insurgentes no podían entrar. Entonces apareció un minero llamado Juan José Martínez, apodado el Pípila. Amarró una losa de piedra a su espalda como escudo y prendió fuego a la puerta de madera. Los insurgentes entraron y masacraron a todos. Geográficamente, la Alhóndiga está en una esquina estratégica que domina el acceso a la ciudad. Quien controla ese edificio controla Guanajuato. Y ese día, México dejó de ser colonia en el imaginario popular. Esas paredes gruesas no solo guardan granos, guardan el momento exacto en que México decidió ser libre. 30. La presa que es un espejo gigante. La presa de la Hoya es el pulmón de agua de Guanajuato. Fue construida en 1741 para almacenar agua de lluvia y controlar inundaciones, pero geográficamente tiene un detalle increíble.
Está en una cañada natural que funciona como embudo. Toda el agua de las montañas cercanas drena hacia ese punto. Los ingenieros coloniales lo detectaron y construyeron un muro para atrapar el agua. Durante siglos fue la única fuente de agua potable de la ciudad. Hoy es un parque, un espacio de recreo. Pero cuando ves la presa desde arriba, entiendes su verdadera función. Es una trampa hidráulica perfecta. Captura agua que de otro modo se perdería cuesta abajo. Sin esa presa, Guanajuato no podría haber crecido como lo hizo. Cada ciudad en el mundo depende del agua, pero pocas tienen una ingeniería tan visible y tan antigua funcionando todavía. 29. El teatro que costó más que un palacio. El Teatro Juárez fue inaugurado en 1903 después de 30 años de construcción. Es un edificio neoclásico con columnas dóricas, hace esculturas de bronce y un interior tapizado en terciopelo rojo. Parece un teatro europeo perdido en México, y costó una fortuna. Lo pagaron con impuestos a las minas. Geográficamente, el teatro está construido en una pendiente pronunciada. Tuvieron que nivelar el terreno con toneladas de relleno y construir cimientos profundos en suelo rocoso. Fue un proyecto faraónico para una ciudad que en ese momento tenía menos de 50,000 habitantes. ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque Guanajuato era rica y quería demostrarlo. La plata de las minas no solo se iba a Europa, una parte se quedaba aquí en forma de arquitectura megalómana. Ese teatro no es cultura, es un monumento al ego financiado por minerales extraídos del subsuelo. 28. La universidad más vieja del centro de México. La Universidad de Guanajuato fue fundada como Colegio de la Santísima Trinidad en 1732. Es más antigua que muchas universidades europeas famosas. Geográficamente, el edificio principal está construido en la ladera de un cerro con una escalinata monumental de 113 escalones. ¿Por qué construir una universidad en una pendiente tan pronunciada? Porque en Guanajuato no hay terreno plano. Todo es cuesta arriba o cuesta abajo. Los arquitectos tomaron la pendiente natural y la convirtieron en elemento de diseño. Esas escaleras se volvieron icónicas. Miles de estudiantes las suben todos los días. Es un filtro físico involuntario. Si no aguantas la subida, no mereces el conocimiento. Geografía como metáfora educativa. Y funciona. 27. El Cristo que está en el centro de México. En el Cerro del Cubilete, a 30 kilómetros de Guanajuato, está el Cristo Rey. Una estatua monumental de 20 metros de altura sobre un pedestal de 7 metros. Fue inaugurada en 1950. Pero lo interesante no es la estatua, es su ubicación. El Cerro del Cubilete está considerado el centro geográfico de México. No el centro político ni el centro económico, el centro geométrico del país. Si trazas líneas desde los puntos extremos de México, se cruzan ahí. Es pura casualidad geográfica que ese cerro esté en ese punto exacto. Pero alguien decidió que era el lugar perfecto para un Cristo gigante. Geográficamente, ese monumento marca el corazón físico del territorio mexicano. No es religioso, es topográfico. 26. El monumento a la minería sin mineros. La estatua del Pípila domina la ciudad desde lo alto del Cerro de San Miguel. Es un monumento enorme a un héroe que probablemente nunca existió. No hay evidencia histórica sólida de que Juan José Martínez haya hecho lo que cuenta la leyenda, pero México necesitaba héroes y la historia se escribió sola. Geográficamente, esa estatua está en el punto más alto visible desde toda la ciudad. Fue puesta ahí en 1939 precisamente para ser imposible de ignorar. Mide 28 metros de altura y pesa 1,600 toneladas. Construirla en la cima de un cerro fue un desafío de ingeniería brutal. Tuvieron que llevar el material en burros y construir con poleas manuales. El Pípila no solo es un héroe inventado, es un ancla geográfica que define el skyline de Guanajuato. ¿Verdadero o no? Ahí está, pesando más que la duda. 25. La ciudad que no puede crecer. Guanajuato está atrapada geográficamente. La ciudad colonial está metida en una cañada estrecha entre montañas. No hay espacio para expandirse. Cualquier crecimiento tiene que ser vertical o tiene que salirse de la cañada hacia las laderas. Esto ha creado un problema urbano crónico. No hay espacio para estacionamientos, parques, ni infraestructura moderna. Las calles son del ancho de una carreta del siglo XVIII. Los coches modernos apenas caben. Y olvídate de camiones de carga. La topografía dicta todo. Por eso Guanajuato mantiene su estética colonial. No es por respeto a la historia, es porque físicamente no puede modernizarse sin destruir todo y empezar de cero. La geografía la condenó a ser museo viviente, y paradójicamente eso la salvó de convertirse en otra ciudad genérica de concreto. 24. El barrio que construyeron los muertos. La Valenciana no es solo la mina, es un barrio entero construido por y para los mineros. En su apogeo vivían más de 10,000 personas ahí. Había iglesias, mercados, cantinas, burdeles. Todo alrededor del tiro de la mina.
Geográficamente, la Valenciana está en la ladera norte del Cerro de la Bufa. Los ingenieros eligieron ese punto porque ahí afloraba la veta de plata más rica. Construyeron casas en pendientes imposibles, algunas con la puerta en el primer piso y la cocina en el tercero porque el terreno es casi vertical. Los mineros vivían literalmente encima de su lugar de trabajo, dormían arriba, trabajaban abajo bajo tierra, y muchos nunca salieron. Se quedaron sepultados en derrumbes o murieron de silicosis respirando polvo de roca durante años. La Valenciana no es un barrio pintoresco. La FEOC es un cementerio vertical con casas encima. 23. La iglesia más cara de América. La iglesia de San Cayetano, conocida como La Valenciana, fue construida con el dinero del conde de Riba y Gaza, dueño de la mina. La terminaron en 1788. Su fachada es churrigueresca extrema. Oro, relieves, columnas salomónicas, santos tallados. El interior está bañado en oro, literalmente. Usaron oro puro extraído de la propia mina. Geográficamente, la iglesia está construida en la boca de la cañada. Era lo primero que veías al llegar a la Valenciana. Un mensaje claro: aquí hay dinero, y ese dinero viene de abajo. Los mineros que sacaban el oro nunca pisaron el interior, solo los dueños y el clero. La iglesia no fue construida para Dios, fue construida para impresionar y para lavar culpas. Cada hoja de oro representa la sangre de un minero muerto en los túneles. Es el monumento más hermoso y más hipócrita de Guanajuato. 22. El cementerio británico perdido. En las afueras de Guanajuato hay un cementerio pequeño y olvidado. Es el cementerio inglés. Durante el siglo XIX llegaron cientos de ingenieros y técnicos británicos para modernizar las minas. Muchos murieron aquí, de enfermedades, accidentes, alcoholismo. Los católicos no permitían que protestantes fueran enterrados en Camposanto bendecido. Así que los británicos compraron un terreno en la periferia y fundaron su propio cementerio. Geográficamente está en una loma seca y ventosa. Las tumbas son sencillas, con lápidas de cantera con nombres anglosajones. Muchas están rotas o perdidas, nadie las cuida. Es un pedazo de Inglaterra enterrado en México y olvidado por ambos países. Esos ingenieros vinieron a hacer fortuna y terminaron siendo polvo en una colina donde nadie los visita. La geografía no perdona, ni siquiera a los extranjeros. Suscríbete ahora, no dejes que te roben la historia real de tu país. 21. La Cañada de la Bufa. Guanajuato está dividida geológicamente en dos por la Cañada de la Bufa. Es una fractura tectónica antigua que atraviesa la ciudad de norte a sur. Esa cañada es la razón por la que el río Guanajuato fluía donde fluía. Siguió la línea de menor resistencia geológica. Y también es la razón por la que las vetas de plata están donde están. Las fracturas tectónicas permiten que minerales disueltos suban desde el manto terrestre y se depositen en grietas de roca. La Bufa no es un accidente geográfico bonito. Es una cicatriz tectónica que literalmente creó la riqueza de Guanajuato. Sin esa falla geológica, no habría plata. Sin plata, no habría ciudad. Todo lo que ves en Guanajuato existe porque hace millones de años la corteza terrestre se rompió justo ahí. 20. La Casa del Conde, que hoy es oficina. La Casa Rull es uno de los edificios más lujosos de Guanajuato. Fue construida por Diego Rull, otro magnate minero millonario. Su fachada neoclásica oculta un patio interior con columnas y fuentes. Pero lo interesante es que hoy es la presidencia municipal. El gobierno opera desde la casa de un rico del siglo XVIII. Geográficamente, la casa está en la Plaza de la Paz, el corazón político de la ciudad. Diego Rull compró el mejor terreno disponible y construyó su palacio ahí. Quería estar al lado del poder. Hoy su casa es el poder. Es irónico. Los descendientes de Rull perdieron todo. La revolución se llevó las fortunas mineras, pero la casa sigue ahí, convertida en símbolo de un México donde los ricos de ayer son museos y los espacios de poder son edificios robados del pasado. 19. El Jardín de la Unión, que era un cementerio. El Jardín de la Unión es el corazón social de Guanajuato. Ahí se juntan estudiantes, turistas, músicos. Tiene bancas de hierro forjado, árboles podados en forma triangular y kiosco central. Pero antes de ser jardín, era el atrio del convento de San Diego. Y antes de eso, cementerio. Toda esa explanada está literalmente sobre huesos. En el siglo XIX decidieron que tener un cementerio en pleno centro era mala idea sanitaria. Exhumaron los cuerpos, algunos se llevaron al panteón, otros simplemente quedaron ahí. Rellenaron con tierra y plantaron árboles. Geográficamente era el único espacio plano disponible para hacer un parque. Entonces sacrificaron el cementerio. Hoy la gente se sienta ahí a tomar helado sin saber que está sentada sobre un camposanto borrado. Guanajuato no respeta muertos, respeta espacios públicos. 18. El túnel que se convirtió en calle. La calle subterránea Miguel Hidalgo no fue diseñada para ser calle. Originalmente fue un túnel de desagüe para canalizar el río Guanajuato. Pero después de entubarlo, alguien tuvo la idea de pavimentar y meter coches. Ahora es la arteria principal de tráfico. Circular por ahí es surreal.
Vas en tu coche bajo toneladas de edificios coloniales. Las paredes son de piedra desnuda con filtraciones de agua. Huele a humedad. Los túneles se bifurcan en rampas que suben a diferentes puntos de la ciudad. Es un laberinto subterráneo con señalética moderna. Geográficamente, es la única solución posible para el tráfico en una ciudad sin espacio. Si no existiera ese sistema de túneles, Guanajuato estaría colapsada permanentemente. La ciudad funciona porque su geografía está invertida. El tráfico abajo, la vida arriba. 17. La calzada que nunca debió pavimentarse. La calzada de Guadalupe es una avenida larga que conecta el centro con el santuario de Guadalupe. Fue construida en el siglo XIX sobre un camino de tierra que seguía el cauce seco de un arroyo estacional. Cada temporada de lluvias, el arroyo se activaba y arrastraba todo, piedras, lodo, lo que fuera. Decidieron pavimentar para controlar el agua. Pero el problema es que bloquearon el drenaje natural. Ahora cuando llueve fuerte, el agua busca salida y se mete a las casas laterales. Los vecinos han aprendido a vivir con inundaciones regulares. Construyen barreras, elevan muebles, tienen sistemas de bombeo. Geográficamente, pavimentar ese arroyo fue un error, pero ya no hay vuelta atrás. La calzada es parte de la ciudad. Y el agua sigue recordando cada año que ella estuvo primero. 16. Las ranas que invadieron la presa. La presa de La Hoya tiene un fenómeno ecológico extraño. Cada año, al inicio de la temporada de lluvias, aparecen millones de ranas. Literalmente millones. El agua tibia y la humedad crean el ambiente perfecto para reproducción explosiva. Durante semanas, el croar es ensordecedor. La gente que vive cerca no puede dormir. Las ranas cubren caminos, jardines, no paredes. Y luego desaparecen tan rápido como llegaron. Geográficamente, la presa actúa como incubadora natural. El agua estancada se calienta con el sol. Las algas crecen. Las ranas ponen huevos y el ciclo se repite. Los biólogos estudian el fenómeno porque es una explosión demográfica extrema. Guanajuato no tiene solo monumentos, tiene invasiones anfibias estacionales que nadie entiende completamente. 15. El convento que es universidad. El antiguo convento de la Compañía de Jesús hoy alberga la Biblioteca Central de la Universidad de Guanajuato. Los jesuitas construyeron este edificio masivo en el siglo XVII para educar a la élite colonial. Tenía aulas, dormitorios, biblioteca, huerto. Era una ciudad dentro de la ciudad. Cuando expulsaron a los jesuitas en 1767, el edificio quedó abandonado. Lo usaron como cuartel, bodega, hospital improvisado. Finalmente lo restauraron y le dieron función universitaria. Geográficamente, el convento está en una esquina estratégica que domina la plaza principal. Los jesuitas siempre elegían los mejores terrenos. Hoy, los estudiantes caminan por pasillos donde antes rezaban frailes. Las aulas son celdas recicladas. La historia no termina, se recicla. 14. El Callejón del Patrocinio y su fantasma real. El Callejón del Patrocinio es menos famoso que el del Beso, pero más perturbador. Ahí vivió y murió una mujer en circunstancias violentas a principios del siglo XX. Su casa fue abandonada y durante décadas la gente reportaba ruidos, sombras, puertas que se abrían solas. Eventualmente investigaron y encontraron que la casa tenía corrientes de aire extrañas debido a su ubicación en una esquina donde se cruzan dos callejones estrechos. El efecto Venturi crea vientos repentinos que hacen ruido y mueven objetos. No hay fantasma, hay física. Pero la leyenda persiste porque Guanajuato vive de sus muertos. Geográficamente, la ciudad entera está llena de callejones con acústica rara y corrientes de aire impredecibles. Todos podrían ser embrujados si te lo propones. 13. La cantina más antigua de México. La cantina El Gallo Pitagórico existe desde 1870. Sigue funcionando en el mismo local, con las mismas mesas de madera, el mismo mostrador. Es una cápsula del tiempo alcohólica. Ahí se reunían mineros, revolucionarios, estudiantes. Las paredes están llenas de fotos amarillentas y grafitis históricos. Geográficamente, la cantina está en un sótano. Bajas escaleras empinadas y entras a un espacio húmedo con techo bajo. Perfecto para conspirar. Muchas decisiones políticas de Guanajuato se tomaron ahí con mezcal de por medio. No es solo una cantina, es el archivo oral de la ciudad. Y sigue abierta, sigue vendiendo las mismas bebidas, con los mismos precios criminalmente baratos. Porque en Guanajuato el alcohol es barato, pero la historia es gratis. 12. La red de alcantarillado colonial que sigue activa. Debajo de Guanajuato existe un sistema de alcantarillado construido en el siglo XVII que todavía funciona parcialmente. Son túneles angostos tallados en roca con canales de desagüe. Los ingenieros españoles e indígenas diseñaron un sistema de gravedad que lleva aguas residuales desde las casas hasta el río. Nunca han dejado de funcionar. Obviamente los han complementado con tubería moderna, pero la estructura base sigue siendo colonial. Geográficamente fue una obra de ingeniería impresionante. Calcular las pendientes correctas sin tecnología moderna requería conocimiento profundo del terreno, y funcionó. 350 años después, Guanajuato sigue usando ese sistema. Es infraestructura zombie, muerta técnicamente pero viva funcionalmente.
11. El oro que nunca se encontró. Hay una leyenda persistente en Guanajuato sobre un cargamento de oro que los realistas escondieron durante la Guerra de Independencia. Según la historia, enterraron barriles llenos de oro en algún lugar de la ciudad antes de huir. Nunca fueron recuperados. Buscadores de tesoros han excavado patios, sótanos, túneles durante 200 años. No han encontrado nada, pero la leyenda persiste. Geográficamente, si ese oro existe, está bajo toneladas de construcción colonial. No puedes simplemente cavar sin derribar edificios históricos. Entonces el tesoro, real o imaginario, está protegido por la propia ciudad. Guanajuato puede estar sentada sobre un cofre de oro que nunca podrá abrirse, porque hacerlo sí significaría destruir su patrimonio. Es la trampa perfecta. 10. El Mercado Hidalgo y su estructura metálica. El Mercado Hidalgo parece una estación de tren europea perdida en México. Fue inaugurado en 1910 como parte de las celebraciones del centenario de la independencia. Su estructura es de acero prefabricado importado de Europa. Lo armaron como un mecano gigante. Geográficamente, el mercado está construido sobre el antiguo cauce del río Guanajuato. Tuvieron que hacer cimientos profundos en suelo lodoso. La estructura metálica permitió distribuir el peso sin hundimientos. Hoy es el mercado más emblemático de la ciudad, pero también es un ejercicio de ingeniería civil disfrazado de arquitectura. Cada columna de acero está calculada al milímetro para soportar peso sobre terreno inestable. Compras frutas sin saber que estás parado sobre un pantano fosilizado sostenido por metal europeo. 9. El Callejón de la Condesa sin Condesa. El Callejón de la Condesa debe su nombre a una aristócrata española que supuestamente vivió ahí, pero no hay registros históricos de ninguna condesa. Es probable que el nombre sea una invención popular. Lo interesante es la arquitectura. Las casas tienen balcones volados que casi se tocan. Los vecinos de un lado podían pasarse cosas a los del otro sin bajar a la calle. Geográficamente, estos balcones son solución práctica al espacio reducido. No hay patios, no hay jardines. Los balcones eran la extensión de la casa. Y en Guanajuato, todos los callejones tienen esta característica. La ciudad entera es vertical por necesidad. ¿Construyes hacia arriba o no construyes? 8. La Hacienda de San Gabriel de Barrera. Esta hacienda fue propiedad del capitán Gabriel de la Barrera en el siglo XVII. Era parte del sistema de beneficio de metales. No era casa, era fábrica. Aquí procesaban el mineral extraído de las minas usando mercurio para separar la plata. El proceso era tóxico. Los trabajadores morían envenenados por vapores de mercurio, pero era el método más eficiente. Geográficamente, la hacienda está ubicada al lado del río para usar agua en el proceso de lavado. Hoy es museo y jardín botánico. Los visitantes caminan por jardines hermosos sin saber que están sobre suelo saturado de mercurio. Hicieron estudios de contaminación y encontraron niveles altos de metales pesados. El suelo es tóxico, pero está cubierto de flores. Guanajuato es experta en esconder veneno bajo belleza. 7. El Panteón Municipal sobre una mina abandonada. El Panteón Municipal de Guanajuato está construido sobre lo que fue una mina agotada. Cuando la plata se acabó, rellenaron los tiros y nivelaron el terreno. Necesitaban espacio para un cementerio y ese era el único terreno disponible. Geográficamente es problemático. El subsuelo está hueco. Hay túneles colapsados y cavidades. De vez en cuando, una tumba se hunde. Literalmente, el ataúd desaparece en un hueco que se abre bajo tierra. Tienen que rellenarlo y volver a sellar. Es el ciclo eterno. Minas que se tragan muertos. Como si la tierra quisiera recuperar lo que le quitaron. Los enterradores viejos conocen las zonas de riesgo, evitan ciertas secciones, pero no hay mapas oficiales de dónde están los túneles antiguos. Es cementerio de lotería. Rezas para que tu familiar no termine en mina. Recuerda darle like y suscribirte para que juntos descubramos México. 6. El Festival Cervantino y su origen accidental. El Festival Internacional. Cervantino es uno de los eventos culturales más importantes de América Latina. Empezó en 1953 como un grupo de estudiantes representando entremeses de Cervantes en la Plaza de San Roque. Era teatro callejero informal, pero gustó tanto que se formalizó. Hoy llegan compañías de todo el mundo. Se presentan óperas, danzas, teatro experimental. Todo en espacios públicos y teatros históricos. Geográficamente, Guanajuato se convierte en escenario durante octubre. Plazas, callejones, iglesias, todo es utilizado. La ciudad entera es el teatro. No construyeron infraestructura especial, aprovecharon lo que ya existía. El festival existe porque Guanajuato ya era naturalmente teatral. La arquitectura colonial crea escenarios perfectos. Solo hacía falta agregar actores. 5. El Pipila subterráneo. Pocos saben que hay túneles que conectan la Alhóndiga de Granaditas con otros edificios del centro. Fueron construidos en el siglo XIX como rutas de escape durante conflictos armados. Guanajuato vivió décadas de guerras, independencia, guerras cristeras, a revolución.
Los edificios públicos necesitaban salidas secretas. Esos túneles todavía existen, pero están cerrados al público. Algunos están inundados, otros colapsados. Geográficamente conectan puntos estratégicos: el Palacio Municipal, la Alhóndiga, algunos conventos. Es una ciudad fantasma bajo la ciudad real. Guanajuato tiene dos geografías, la visible y la enterrada. Y la enterrada es más grande de lo que nadie imagina. 4. San Miguel de Allende y la gentrificación extranjera. San Miguel de Allende es técnicamente parte del estado de Guanajuato, pero geográfica y culturalmente es otra cosa. En los años 50 llegaron artistas estadounidenses huyendo del macartismo. Compraron casonas coloniales baratas y fundaron escuelas de arte. Poco a poco, más extranjeros llegaron. Hoy San Miguel es mayoría extranjera. Los precios están en dólares, los menús en inglés. Los mexicanos locales fueron desplazados a las periferias. No pueden pagar renta en su propia ciudad. Geográficamente, San Miguel sigue siendo México. Culturalmente es Disneylandia colonial para retirados californianos. Es el ejemplo perfecto de cómo la geografía no define identidad. La economía sí. 3. La Universidad de la Independencia. La Universidad de Guanajuato fue cerrada durante la independencia porque los insurgentes la consideraban bastión realista. Los estudiantes estaban divididos. Algunos apoyaban a Hidalgo, otros a la corona. La universidad cerró en 1810 y no reabrió hasta 1828. Casi 20 años perdidos. Una generación completa sin educación superior. Geográficamente, el edificio fue utilizado como cuartel militar. Los salones se convirtieron en barracas. La biblioteca fue saqueada. Cuando finalmente reabrió, tuvieron que reconstruir todo, comprar libros nuevos, contratar profesores. La universidad que existe hoy no es continuación de la colonial, es refundación. Guanajuato perdió su memoria académica en la guerra y la tuvo que reinventar desde cero. 2. El Cerro de la Cruz Blanca. En la cima del cerro más alto visible desde el centro hay una cruz blanca gigante. Fue colocada en el siglo XIX como protección contra rayos. La creencia era que las cruces bendecidas evitaban que cayeran rayos. Obviamente no funciona, los rayos siguen cayendo. Pero la cruz sigue ahí. Geográficamente, el cerro es el punto más alto del valle. Funciona como pararrayos natural. Durante tormentas eléctricas, los rayos buscan el punto más alto. Ese cerro recibe descargas constantemente. La cruz ha sido alcanzada múltiples veces. La reemplazan cada pocos años. Es teatro religioso inútil, pero visualmente funciona. La cruz define el skyline. Es orientación geográfica. Si ves la cruz, sabes dónde está el norte. 1. El nombre que nadie entiende. Guanajuato viene del purépecha Cuanaxhuato, que significa lugar de ranas o cerro de ranas. Pero aquí está el problema. Los purépechas no vivían en Guanajuato. Esta era zona de jurisdicción otomí y chichimeca. Entonces, ¿por qué un nombre purépecha? La teoría más aceptada es que los conquistadores españoles preguntaron a guías tarascos cómo se llamaba el lugar, y ellos le pusieron nombre descriptivo. Vieron ranas en los ríos y dijeron lugar de ranas, y se quedó. Geográficamente, Guanajuato está lleno de cuerpos de agua estacionales donde las ranas se reproducen. El nombre es descripción zoológica convertida en identidad. No hay historia épica, hay anfibios. Después de estos 35 datos salvajes, Guanajuato ya no es la misma ciudad pintoresca de las postales. Es un laberinto geológico construido sobre plata, sangre y accidentes geográficos. Es río enterrado, momias químicas y túneles que nadie se atreve a explorar. Déjanos en los comentarios cuál dato te sorprendió más o si conoces algún otro que no hayamos mencionado. Y si llegaste hasta aquí, demuéstralo dándole like y suscribiéndote para seguir descubriendo la verdad geográfica de México. Hay otro video esperándote en pantalla. No pares ahora.